Juan de Ávila, partiendo de la figura enormemente sugerente y seductora de Santa María Magdalena, propone a la Santa Condesa una forma de vida totalmente abrasada por el amor a Jesucristo. No solamente se la propone a ella, sino que invita a todos los presentes a la ceremonia. Tengamos en cuenta que sería gente de muchísimo chinchín el que vino a la toma de velo de la Santa Condesa, porque era de una de las principales familias de España, después del bombazo que había dado con entrar aquí monja un día, como la que se va a probar un hábito y se queda con el hábito puesto y ya dice, ya no me salgo del convento. Pues al cabo del año de noviciado, que es lo que se hacía entonces, porque entonces no había postulantado, o a veces hacían un mes o un poco más, enseguida se tomaba el hábito, pero ella ya se lo había puesto, con lo cual había empezado el noviciado ella sola, y al cabo del año de noviciado, un año de noviciado y la profesión solemne. No había más plazo de formación. La profesión simple, que decimos mal dicha, porque hay que decir profesión temporal, porque la de las monjas es siempre solemne, primero se hace temporal y luego perpetua. La profesión temporal fue una cosa a partir del Código de 1917, al inicio del siglo XX. Por ejemplo, ni Santa Teresita tampoco hizo su noviciado, un poco más largo porque era muy joven, pero enseguida profesó. Bueno, pues enseguida tomó el velo la Santa Condesa y en ese sermón, que suele ser el número 76 en las ediciones del Santo, dice, ¿sabéis a qué entra en el monasterio? Estaba tan asombrada la gente de que la Santa Condesa, según se había criado, enviudando del conde cuando fue desolada por los pasillos del palacio y San Juan de Ávila le salió al encuentro con un crucifijo en la mano y le preguntó ella, ¿cómo queda el conde? Y le dijo él, este es vuestro conde, este es el conde de vuestra excelencia. Y a partir de ahí no se enamoró más que de Jesucristo. Bueno, pues la gente estaba asombrada del campanazo que había dado. Y llega San Juan de Ávila al sermón de la toma de velo en esta iglesia y le dice a la gente, ¿sabéis a qué entra en el monasterio? Porque la gente diría, bueno, la Santa Condesa pues entrará ahí a retirarse del mundo, pero a tener una celda cómoda y sus criadas, porque eso existía entonces en los monasterios. Y ya ven ustedes la celda, que es la peor del convento, la de ella, y sin luz y sin ventilación y pequeña y austera. Y hoy, yo no veo que hoy ninguna monja de todos los conventos que yo conozco viva en una celda semejante a esa. La de ella, más pobreza imposible. Y entonces la gente diría, bueno, entrará para ser la abadesa, que tampoco lo fue nunca, o entrará para que la cuiden. Y dice él, tomen nota, ¿sabéis a qué entra en el monasterio? A fregar si se lo mandaren, si le pareciere a su prelada. O sea, lo que le diga la abadesa, la prelada. A fregar si se lo mandare la prelada. A cocinar si fuere menester. A bajarse. A ser esclava de las otras. Y a besar la tierra que las otras huellan. Ahí tienen un programa que yo les aseguro a ustedes que las pone en peligro inminente de ser santas en un plazo brevísimo. Si usted lo que entra en el monasterio es a abajarse, a ser esclava de las otras y a besar la tierra que las otras huellan. Bien, pues vamos a ver, partiendo de aquí, este es el sermón que le estoy diciendo de la Santa Condesa, de la toma de velo. Vamos a ver ahora más concretamente el sermón. Y vamos a tratar de no ser muy largo porque ya llevo mucho tiempo. Pero el sermón es largo. Lo que yo quiero es dar unas pistas para que luego ustedes lo lean y lo saboreen una vez más porque lo tienen que leer muchas veces este sermón. Primero se empezaba el sermón con
se llamaba un tema, o sea, una frase evangélica. Y esa frase de la que parte San Juan de Ávila es Jeremías 31:3. Con amor eterno te amé y por eso te atraje a ti con misericordia. Si el amigo antiguo es bueno, dice, y no se debe trocar por el nuevo, el amigo eterno, cuánto mejor será. Era el día de Santa María Magdalena, 22 de julio de 1554. Y entonces él va a aplicar todo el tiempo estas palabras de Jeremías, in caritate perpetua dilexite, ideo atraxite miserans, las va a aplicar a Santa María Magdalena y de rebote a la Santa Condesa Doña Ana de la Cruz Ponce de León. Él, como era entonces muy habitual, une en una misma persona la pecadora pública de la ciudad, que nos presenta Lucas en el capítulo 13, con María de Betania, la hermana de Lázaro, con Magdalena, de la que Jesús había echado 7 demonios y que estuvo al pie de la cruz y que después se le apareció él resucitado. Ahora los escrituristas prefieren diversificar esas 3 personas. El Santo Maestro, según la larguísima tradición, en la Iglesia occidental, porque la Iglesia oriental se las separa, las une en una misma persona. Y entonces parte de esa historia de Lucas 7, 36, 50. Aquella pecadora pública de la ciudad que se presenta en casa de Simón el leproso, el fariseo, a ungir llorando los pies de Jesús. Un fariseo convidó a comer a Jesucristo, pero dice que con doblez de corazón. Dios nos libre de la doblez de corazón, porque dice que aquel fariseo lo invitó pensando, en la manera como coma, veré yo si este hombre es tan santo como dicen. O sea, lo invitó en plan de pillarlo. Y estando comiendo, ecce mulier, he aquí una mujer. O sea, he aquí el reo, dice San Juan de Ávila, el reo de la condena. Era aquella mujer pecadora que no tiene ni nombre siquiera. Ni nombre. ¿Por qué no la nombráis? Por buena crianza. Ahora él la identifica, como decimos, con María Magdalena, porque la asocia a aquella que derramó el ungüento sobre la cabeza de Jesucristo. María Magdalena era la que hizo esto, en la narración de San Juan, que en realidad se refiere a María de Betania. Pero en fin, no vamos a insistir más en esto. Aquí ni se la nombra, ni se la nombra. Y dice una cosa muy interesante, que la pecadora entra por las espaldas de Jesús. Jesús no la ve. Él tiene las espaldas vueltas a la puerta, sabiendo que había de venir. Y entonces entra ella. Llora que llorarás, llora tanto que le lavó los pies al Señor. Quítase luego su tocado y límpiaselos con los cabellos de su cabeza. Y no contenta, después de bien lavados y bien enjugados, comenzó con vergüenza a dar 1000 besos en aquellos sacratísimos pies. ¿Qué iba del corazón de esta mujer al corazón del fariseo? En el fariseo todo era doblez, engaño. En esta mujer todo es sinceridad y franqueza. Y entonces viene la confesión de su pecado. Todo esto lo recrea San Juan de Ávila porque no está en el Evangelio. Y es como si escuchásemos entre gemidos a la Magdalena decir, Señor, yo pequé, veisme aquí, me presento ante vos, echadme a donde vos mandáredes, que yo no lo merezco.
que distinta de la actitud del fariseo. San Juan de Ávila está contraponiendo constantemente la actitud del fariseo y la de María. El fariseo parece lo que no es y María parece lo que no es, pero al revés. O sea, el fariseo parece bueno y es malo, y aquella mujer parece mala y es buena. Así son la gente hipócrita, y así somos nosotros si parecemos a los hombres justos y santos, y dentro estamos llenos de rapiñas, avaricia, engaños, dobleces y malicias, faltos de misericordia, faltos de humildad, faltos de caridad. Si nos faltan estas tres cosas, somos el fariseo. Dice el fariseo: hallado he lo que buscaba. Yo llamaba a este predicador para ver qué cosa era. No es profeta, no sabe nada. Si fuera profeta, él supiera quién y cuál es esta mujer que llega a él. Dios se lo revelara. Y si la conociera, no consintiera que llegara a él. Moza y quizá hermosa, y dejarse tomar los pies, no lo sufriera. O sea, es un hombre retorcido que hasta una acción tan santa, tan humilde, tan contrita, hecha con tanta compunción del corazón y con tanto deseo de conversión, el fariseo la echa a mala parte. Y antes había dicho San Juan de Ávila: mirad lo que va del corazón de la pecadora al corazón del fariseo. Y ahora nos dice: mirad lo que va del corazón tuyo, Señor, al corazón del fariseo para los pecadores. Menos mal que el corazón de Jesús no piensa ni siente así de nosotros. ¿Por qué lloráis? ¿Por qué lloráis?, le pregunta a la Magdalena. ¿Porque habéis perdido la fama? ¿Por el daño que a vos se os ha seguido? Y dice ella: lloraba porque había enojado a Dios y porque le había enojado muchas veces. No tiene cuenta con qué pecado es, sino con que es pecadora. Y de esto le dura el llorar toda la vida por todos. Miren, es importante esto que dice, muy importante. No tiene cuenta con qué pecado es, sino con que es pecadora. Porque, hermanas, a veces nos duelen más que otros graves algunos pecados que, siendo menos importantes, nos avergüenzan más. Un pecado infame, dice San Juan de Ávila, un pecado de embriaguez, un pecado carnal, un hurto. Eso duele mucho porque te avergüenza. Te quieres confesar enseguida y que no se entere nadie. Pero si el pecado es de murmuración, si es de envidia o enemistad, fíjese qué frase dice: si anda royendo los huesos a sus prójimos, no hay lágrima, no duele. Y a veces, queridas hermanas, no solamente es que nos devoremos, que nos mordemos, sino que roemos hasta los huesos del prójimo, dice San Juan de Ávila, con la murmuración, con la envidia. Y ese nos duele menos. Y a lo mejor vamos a comulgar tan tranquilos. Como no me he emborrachado, como no he robado, como no he pecado carnalmente. Oiga, pero que los pecados contra la caridad son muy graves. Entonces a la pecadora no le duele qué pecado es, le duele que es pecadora. Y basta, que ha ofendido al Señor. Y entonces Jesús, dice San Juan de Ávila, que es abogado de los que callan. Qué bonito es el callar. Cuando te acusan de algo que no has hecho, cuando te dicen algo que no mereces, cállate como Jesús, porque entonces Él será tu abogado. Él, que es abogado de los que callan y que se mete por lanzas por amor de las ánimas, se puso ante la justicia de Dios y dijo: descienda, Padre, vuestra espada sobre mí y descienda tu misericordia sobre los hombres, sobre aquellos que lloran sus pecados,
es abogado de los pecadores. Abogado tenemos ante el Padre, dice San Juan. Y Simón le dice, una palabra os querría decir. No deja de meter el dedo en el ojo, Simón. Y dice, bueno, pues habla. Y viene a decirle que eso, que si supiera quién es, que es pecadora. Y entonces Jesús le dice, sí, pero yo te quiero decir a ti otra cosa. Ah, sí, mira, un prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 ducados, otro 50, y se los perdona a los 2. ¿A quién le querrá más? ¿Quién le estará más reconocido? Y dice Simón, el que le ha perdonado más. Pues aplícalo a esta mujer. ¿La ves? Es mejor que tú. Mira en cuán poquito tiempo te ha pasado en el servicio de Dios. Muchos años que rezas y ayunas y guardas las ceremonias de la ley, y en un rato va esta mujer ante ti en el reino de Dios. Ven acá, santo seco. Mire lo que le dice al Simón. Esto hay que tenerlo en cuenta. Se puede ser muy perfecto y muy insoportable. Se puede ser muy observante y muy cumplidor y muy duro, muy rígido, muy inflexible. Hay que buscar la perfección en todo, hasta las cosas pequeñas, pero ser muy indulgente y caritativo y misericordioso con los hermanos. No ser un santo seco. Ven acá, santo seco, le dice Jesús. El santo maestro es simpatiquísimo, predicaba y escribía simpatiquísimo. Lo que pasa es que no se aficionan a leerlo, pero es simpatiquísimo. Ven acá, santo seco, santo sin caridad y sin jugo. Pues eso pasa con algunos santos, con algunos religiosos y almas espirituales, muy brillantes por fuera, muy perfectos. Los abres, no tienen corazón, no tienen jugo. Pues así, y le dice Jesús, ven acá, santo seco, santo sin caridad y sin jugo, llamásteme a comer y no me diste agua, no me diste beso en el rostro, y mira esta, tú le haces ventaja en muchas cosas, en rezar, en ceremonias, y en muchas cosas, dice San Juan de Ávila, que hablaba, como se habla aquí, en muchas cosas. Pero ella te hace ventaja a ti en una que vale más que todas las tuyas. Un poco de oro vale más que mucho cobre. Rezas mucho, pero no amas a Dios, no amas al prójimo, tienes el corazón seco, duro, no partido con misericordia, no lloras con los que lloran. Y si esto te falta, bien puedes quebrarte la cabeza rezando y enflaquecerte ayunando, que no puso Dios en eso la santidad principalmente, sino en el amor. Y aquí nos ha presentado San Juan de Ávila el cuadro. El actor acusa. El juez examina la causa. Y entonces dice, ¿tú crees que yo no conozco a esta mujer? Si yo conozco lo pasado y lo presente, y por lo presente le perdono lo pasado. Miren qué bonito, cómo el amor cubre la multitud de los pecados. Por lo presente, Jesús nos perdona lo pasado. Mucho ama la mujer y mucho se le perdona. Perdonados te son tus pecados. Que no quede ni culpa ni pena, le viene a decir Jesús a la mujer. Y comienzan a decir los que estaban a la mesa, ¿y quién es este que perdona los pecados? Dice, no había tenido la pobre bastante en entrar en la sala de repente, en vencer aquella vergüenza, aquel respeto humano, en echarse a los pies de Jesús, venga a llorar y llora que te llorarás, en quitarse el tocado y secarlo con sus lágrimas, en soportar las murmuraciones del fariseo que la hubiera echado a puntapiés de su casa. No había tenido bastante que ahora cuando Jesús le dice, quédate tranquila, hija mía, que no pasa nada, que yo te quiero, que tus pecados te son perdonados. No te desasosiegues. Di que yo soy el que te lo hice.
No mires a los juicios y murmuraciones de los hombres. Esto es lo que ha hecho Jesús con esa mujer. Quia fecisti mirabilia, cogitaciones tuas antiquas fideles. Porque has hecho maravillas. Aquellos antiguos designios y proyectos que tenías los has hecho fieles y verdaderos. Y entonces, aquella ciudad, aquella plaza fuerte que no había quien sitiara, del corazón de la Magdalena, Jesús la ha tomado. Ha entrado en ella con sus tropas, con sus armas, que son la misericordia, el perdón, el amor, la dulzura, y ha tomado la ciudad. Le echa un fuego de amor en el corazón, y entonces era muy fuerte la gente que había en aquella casa. Era muy fuerte un pecado de 5 años, dice él. Era muy fuerte una mala costumbre, pues todo lo destruyó Dios al entrar en aquella ciudad, diciendo con amor perpetuo, te amé. ¿Y qué hace la Magdalena? Mire qué bonito, lo dice San Juan de Ávila. Antes, como la sociedad era muy cristiana, pues había la costumbre de que al comulgar por Pascua, confesar y comulgar por Pascua, el párroco te daba un billetito, un papelito, que se llamaba una cédula, don fulanito de tal ha comulgado por Pascua Florida. Y entonces a veces hasta ese hombre en el trabajo donde trabajaba se lo presentaba para que su amo supiera que era un buen cristiano. Eso ha durado en España hasta hace 40 o 50 años. Ha durado. La cédula. Bueno, pues ¿qué hace Magdalena? Dice San Juan de Ávila. Toma su cédula de perdón y vase con ella. Como si Jesucristo le hubiera escrito en un billete. Estás perdonada. Firma Jesús de Nazaret. Y ella toma su cédula. Y entonces, dice San Juan de Ávila, si amó tanto cuando Jesús la perdonó, después amaría mucho más. Y al ir creciendo en ella el amor, crecería Dios en dones con ella. Y entonces se dedicó a vivir con Jesucristo y con la Virgen. Pero cuando Jesucristo subió al cielo, esto ya es la tradición que se ha contado siempre de María Magdalena, desde las primeras biografías, de la leyenda dorada, Jacobo de la Vorágine, los años cristianos, esto se ha dicho de siempre, de María Magdalena y de Lázaro y de Santa Marta, los 3 hermanos. ¿Qué hizo? Pusiéronla en un navío a ella y a su hermana Marta y a su hermano Lázaro y al obispo Maximino, sin remos, sin velas, para que se anegasen, que se ahogasen. Vinieron a aportar a Marsella, allí en Francia. Predicó el Evangelio y predicábanlo con tanta gracia que convirtió toda la isla. Su hermana Santa Marta hizo un monasterio de monjas y encerróse allí con ellas para servir a Dios. La primera que hizo monasterio de monjas. Santa Marta, además había en un lago allí de Marsella, cuentan, un monstruo terrible, una especie de dragón que atemorizaba a toda la gente. Santa Marta fue con una acetre de agua bendita, le echó agua, por eso las imágenes de Santa Marta, la verán ustedes, que siempre lleva su acetre, que algunos creen que es un perol porque es patrona de la hostelería y de las cocineras, pero no, es una acetre de agua bendita. Miren, en diciembre, hace 4 meses nada más, estuve yo en la diócesis de Toulon, en Francia, Frégy-Toulon. ¿Qué es la diócesis donde está esta cueva del monte donde llegó Santa María Magdalena? Estuve yo a dar ejercicios en una parroquia de un pueblo que se llama Sanary-sur-Mer, que junto al mar, precioso, y el párroco es muy amigo mío, es español, y llevaba varios años detrás de que fuera yo a dar aquellos ejercicios. Y fui. Y el día antes de empezar los ejercicios me dijo, mañana te voy a llevar a dar un paseo precioso. Vamos a ir en coche casi 1 hora, hay que subir, montaña, montaña, montaña. Estaba todo nevado, precioso. Y luego hay que andar otra hora larga hasta llegar a pie, andando a la cueva de Santa María Magdalena. La tradición, que se fue a una cueva, Santa Magdalena, se fue a un monte y le dice San Juan de Ávila, ¿no estaréis bien aquí con vuestra hermana en el monasterio? Y dice Magdalena, no quiero estar ahí, sino donde ni vea cosa ni oiga, que me estorbe tantico de pensar en aquel que ama mi ánima. Cata, que convertís ánimas acá, para que os vais al monte.
Déjame, que también abogó Jesucristo por mí en eso cuando dijo que escogí la mejor parte. Porque como ven, está identificando a la Magdalena con María de Betania. ¿No fuera mejor estar aprovechando y predicando a los prójimos? Y ella dice no. Y entonces Jesucristo, dicen que se le apareció una vez en el monte y le dijo, María, por amor de ti hice yo este monte. Pues de ahí toma pie y ya terminamos, porque me ha alargado, pero claro, había que desmenuzar bien el sermón y creo que nos va a venir muy bien. Pues de ahí toma pie San Juan de Ávila para decirle a la Santa Condesa doña Ana de la Cruz Ponce de León, al monte, señora, con ella. Y eso les dice a cada una de ustedes, al monte, y termina así el sermón. Hasta entonces no ha nombrado a la condesa. Y cuando va a terminar el sermón se vuelve a la gente, desde esta iglesia que aquí fue, que están ustedes donde fue, y le dice, ¿no os parece que la ilustrísima señora condesa de Feria ha hecho otro tanto? Que se ha ido al monte como la Magdalena, que podía haber aprovechado a los prójimos, hacer caridad en el mundo con su dinero, hablar de Dios. Dicen algunos que para qué se encierra en un monasterio, ¿qué le faltaba acá afuera para servir a Dios? ¿Para qué era monja? ¿Sabéis a qué entra en el monasterio? Y vuelvo a lo que les he dicho antes. A fregar si se lo mandaren, a barrer si le pareciera su prelada, a cocinar si fuere menester, a bajarse, a ser esclava de las otras y a besar la tierra que las otras huellan. Por eso es una mudanza tan grande la que ha hecho la Santa Condesa. Que no andéis todos por un camino, dice más adelante, que ni todos han de ser casados, ni todos clérigos, ni todos frailes, ni todas monjas. O sea, como está cantando las excelencias del estado religioso, al final cuando va a acabar el sermón dice, pero cuidado, que el ser monja no es lo mejor. El ser monja es lo mejor en absoluto, pero a la que Dios no se lo pida, para ella lo mejor no será ser monja, será hacer la voluntad de Dios. Aunque el estado de la religión sea el mejor, no para todos es mejor. Mejor es ser religioso que casado. Mas acaece que a uno por su flaqueza no le es mejor. Por tanto, piérdanse las reverencias, piérdase la alteza, piérdanse las riquezas, piérdese el señorío, truéquese todo, con que no more en el corazón, sino Jesucristo, que de golpes os ha dado hasta traeros aquí. Ahora se dirige a la Santa Condesa. Como Jesucristo a nosotros nos va dando un golpe y otro hasta que nos convence ya. Hasta que del todo seáis suya y podáis decir, ya no soy mía. Heme aquí, esclava de Jesucristo y de las esclavas de Jesucristo. Y esta bajeza que tendréis ahora será más alta que la alteza que teníais. Nunca esta señora, la Santa Condesa, estuvo más honrada, ni más rica, ni más alta que el día de hoy. Hoy cuenta vuestra señoría que se va al monte con la Magdalena. También haría este monasterio por amor de ella. Miren qué bonito. A la Magdalena le dijo Jesús cuando se le apareció en la cueva, María, este monte lo hice por ti. Y a la Santa Condesa cuando entró aquí, le dijo Jesucristo, este monasterio lo hice por ti. Y a cada una de ustedes, cuando va al coro y descubren allí a Jesús en el sagrario, o entra en su celda, o en el refectorio con sus hermanas, y dice, este monasterio lo hice para que tú fueses santa, para que fueses esposa mía, viviendo aquí conmigo. Lo hice por ti. Jesús ha soñado en cada una de ustedes desde toda la eternidad, como soñó con la Santa Condesa. Y ella le respondió, no sé ustedes qué están haciendo. Ella le respondió, por ti, con amor eterno te he amado, desde siempre. Estos son los que agradan al Señor, los que desprecian todo por Él, los que dicen a su padre y a su madre, no os conozco, y a sus hermanos, no sé quién sois. Parecen obras de crueldad delante de los hombres, pero qué ungüento tan blando habéis derramado a los pies de Jesús con la Magdalena. Ablandado habéis a Dios, agradado le habéis. Por tanto,
Al monte sube la Magdalena, al monte, señora, con ella. Esto le dijo San Juan de Ávila a Santa Condesa, y esto le dice hoy en el día de su fiesta a cada una de ustedes. Suban al monte, no se queden en lo bajo. Suban a encontrarse con Jesucristo, que se pasa las noches orando en el monte, que está crucificado en lo alto del monte, el monte de la mirra, el collado del incienso. Suban al monte y confiad en Él, que Él mira por vos. Como dijo a Santa Catalina de Siena: hija, estate conmigo, piensa en mí, y no me tengas por tal que no entienda yo en tus negocios. No piensen que Jesús no se preocupa de ustedes, que no piensa en ustedes, que no se desvela de ustedes. El otro día me dijo una religiosa de 92 años, una religiosa de vida activa: padre, algunas veces le digo a Jesús, ¿te has olvidado del resto del mundo por atenderme a mí, por cuidarme a mí, por mimarme a mí? No piensen que Jesús se olvida de ustedes. El Señor os amó ab eterno, y este amor eterno os lo ha mostrado en tiempo. Salidle al camino con amor y agradecimiento. Tened siempre esta merced en el corazón, pensando cuántas están allá afuera del convento que quizá les sirven mejor que vosotras. Sabedle amar y contentar, temiendo de vuestra parte y confiando de la suya, que os dará aquí su gracia y después su gloria, ad quan nos perducat. Amén.